La primera semana, exactamente hoy, la primera semana en Venezuela sin Nicolás Maduro. Estamos con Alejandro Linares. Tenemos una entrevista con él. Él está allí en Venezuela, exactamente en Caracas. Alejandro, cuéntanos cómo fue la primera semana sin Nicolás Maduro. Hay una tensa calma, pero también un nuevo gobierno. Hola, ¿qué tal? Buen día, es un gusto poder estar con ustedes, poder acompañarles. Ciertamente ha sido una semana de sucesos sobrevenidos. Nosotros hace una semana atrás iniciamos el día sábado de sorpresa y también de golpe por la acción militar que llevó a cabo Estados Unidos, esa intervención aérea y en parte también terrestre que culminó con la captura y la detención de Nicolás Maduro para proceder a su posterior extradición hacia los Estados Unidos. A partir de allí, los hechos, los incidentes se han estado sucediendo de una manera muy rápida, muy apresurada. Tan pronto como el día lunes, nosotros vivimos dos incidentes de importancia. El primero, la instalación del Parlamento venezolano a pesar de la situación que se vivía en Venezuela e inmediatamente después la juramentación, la toma de posesión de Delcy Rodríguez como presidente encargada de Venezuela. A partir de allí se han dado algunos anuncios importantes. En lo económico, por ejemplo, se anunció el inicio de un intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela, entre Washington y Caracas en materia petrolera. Se anunció, por Claro. ejemplo, que Estados Unidos estaría invirtiendo no solo en la industria petrolera, en el sector petrolero venezolano, sino que también estaría invirtiendo, por ejemplo, en la recuperación del sector energético en Venezuela. Luego también conocimos anuncios en materia política, sobre todo aquel que tiene que ver con la liberación o más bien excarcelación de algunos presos políticos, Eso. excarcelación que por supuesto no se ha concretado por completo y se ha ido más bien dilatando y eso ha llamado profundamente la atención. Ujú. Pero Alejandro. además hay otro suceso que es importante y es la llegada, el arribo a Venezuela de una Exacto. delegación diplomática que estaría conformada por el señor John McNamara. Hasta este momento, John McNamara se ha desempeñado como el director de la Oficina para Asuntos Sí. Venezolanos que estaba instalada en suelo colombiano y se presume que sería él el embajador, ahora el nuevo embajador de Estados Unidos en Venezuela. Así que como te lo Claro. he dicho desde un comienzo, los sucesos han ocurrido de una manera muy progresiva, de una manera muy rápida. Los venezolanos prácticamente no hemos terminado de asimilar una situación cuando ya estamos enterados de la otra, ¿no? De la Así es. siguiente. Alejandro, y cuéntame un poco acerca de estos personajes fuertes e importantes dentro del chavismo, principalmente Delcy Rodríguez, que ahora es la presidenta encargada de Venezuela, la figura de la población hacia ella, teniendo en cuenta que, digamos, debe también despercudirse de la carga de muchas investigaciones a nivel internacional que hablaban de que ella y su hermano Jorge Rodríguez había sido quien entregó a Nicolás Maduro. Hay sospechas de traición dentro de Venezuela hacia ella. Y otra cosa, el papel de Diosdado Cabello. Estados Unidos había pedido, digamos, amenazado a Diosdado Cabello a que ya no tenga ese discurso beligerante contra los Estados Unidos porque él podría encabezar la lista de siguientes en las consecuencias. Pero también Vladimir Padrino, no se ha sabido mucho de él en esta semana. Háblame de estas figuras del chavismo que todavía han quedado allí en el poder. Claro, bueno, en el caso de Delcy Rodríguez, al igual que en el caso de su hermano Jorge Rodríguez, que son los que ahora detentan la mayor cuota de poder dentro de Venezuela, ni uno ni otro son del beneplácito de los venezolanos. De hecho,
los venezolanos en cierta medida consideran que los que quedaron al mando, los que quedaron a cargo del país, forman parte de una especie de segunda línea del Ujú, chavismo. ujú. Entonces, si bien es cierto que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge son los que en este momento, lo repito, acumulan la mayor cuota de poder en Venezuela, Delcy Rodríguez porque está a la cabeza del Ejecutivo y su hermano porque está del Legislativo, ni uno ni otro gozan de la total aceptación de los venezolanos. Mm. En el caso de Vladimir Padrino, él siempre ha cumplido ese rol. Él es una especie de articulador entre los civiles y la Fuerza Armada, entre el Poder Ejecutivo y la Fuerza Armada. Y de pronto a eso es a eso es lo que obedece la presencia o la permanencia de Vladimir Padrino en el poder. Y Diosdado Cabello es un personaje que al día de hoy está a la cabeza del Ministerio de Interior y Justicia. Eso le permite controlar no solo a las policías en prácticamente todos sus niveles, también le permite controlar a los organismos de inteligencia, pero además Diosdado Cabello es el encargado de controlar al día de hoy a esos organismos parapoliciales que se conocen Exacto. como colectivos armados, de Ajá. manera que también por esa razón es de alguna manera necesaria la presencia de Diosdado Cabello Ujú. dentro de ese Alejandro. esquema de poder. Lo Ujú. que sí es cierto, y quiero hacer este comentario adicional, es que desde hace mucho tiempo hay vertientes, hay dos líneas dentro del chavismo. Una línea era la que le pertenecía a Nicolás Maduro. Ujú. En esa línea estaba Jorge Rodríguez, estaba Delcy Rodríguez, estaba el mismo Vladimir Padrino. Y hay otra línea, otra vertiente que es la que pertenece a Diosdado Cabello. Ujú. Dado que en este momento hay tres actores Más que chavista. pertenecen a la línea de Maduro y uno que pertenece a una línea propia, a una línea única, se está hablando o se está diciendo que el poder en este momento se está repartiendo entre dos líneas y entre dos patas y por supuesto, cuando una mesa se sustenta sobre dos patas y no sobre cuatro patas o más, pues es bastante más inestable. Ajá, Alejandro, interesante este análisis y este comentario que nos haces para poder entender un poco cuál es la situación y cómo está también, ¿no? La gobernabilidad en este momento en Venezuela. Hablas también de estos grupos que hemos visto que van en las vías públicas amedrentando a los periodistas, incluso extranjeros que están haciendo la cobertura en estos días de la situación y de verdad que todavía es un momento bastante tenso en tu país, en tu ciudad. Yo quería preguntarte, Alejandro, por la gente, ¿no? Por la población, por los ciudadanos. Ha sido una semana compleja. Hemos visto en las noticias que incluso empezaban a abastecerse de los pocos alimentos que tienen, en temor de que haya alguna situación armada mucho más fuerte. Pero ¿qué han expresado los ciudadanos? ¿Qué es lo que quieren? Tengo entendido que no han habido movilizaciones, ya tú nos lo explicarás, pero ellos, o la oposición venezolana, ¿qué ha expresado para los próximos días para su país, para Venezuela? Sí, bueno, en el caso de los ciudadanos, entre los venezolanos hay incertidumbre y hay expectativa, ¿no? Hay incertidumbre porque no se sabe exactamente qué va a terminar de pasar y hay expectativa porque de alguna manera se tiene esa suerte de fe, esa suerte de esperanza que hace que el ciudadano piense que de pronto lo que sucede en el momento presente, en la actualidad, puede conducir a Venezuela hacia una verdadera libertad, hacia Ujú. una verdadera democracia, ¿no? En cuanto a lo que sucede en las calles, pues en Venezuela la normalidad se ha ido retomando de una manera muy tímida, de una manera muy lenta, muy progresiva. Hay mucho Es temor, ¿no? posible, eso sí, es posible, eso sí, que a partir de la semana que viene veamos mucha más normalidad en las calles, no solo de Caracas, sino también en las calles de Venezuela. Ahora, en cuanto al temor, sí hay temor, no solo por estas
alcabalas o puestos de control que han sido instalados en distintas calles, en distintas avenidas, por parte de efectivos policiales o por parte de efectivos militares, sino por los puestos de control que han sido instalados en algunas ciudades o en algunas partes de la ciudad de Caracas por los denominados colectivos armados, que hay que decirlo, son civiles que no pertenecen a ningún cuerpo policial, a ningún cuerpo militar, pero que aún así tienen armas asignadas por la administración, en el pasado la administración Maduro, ahora podríamos hablar de la administración de Delcy Rodríguez, y que con la venia de las autoridades del Estado pueden detener personas, pueden requisar personas, pueden verificar su información personal, pueden incluso amedrentar a personas que quizá se manifiesten a favor de lo que ha ocurrido en Venezuela desde el pasado fin de semana. Así es. Quería preguntarte en torno a los aliados principales de ahora de Venezuela. Principalmente ya tienes a los Estados Unidos, pero digamos, ¿dónde está el rol, por ejemplo, de la defensa que en su momento tenían con Cuba? Digo, la cercanía, el anillo de seguridad que tuvo en su momento con Nicolás Maduro, que también tiene parte del entorno chavista, pero también, por ejemplo, el papel de Rusia y China. Son países que por mucho tiempo han tenido esta cercanía, negocios con Venezuela. Ahora que el gobierno de los Estados Unidos controla el petróleo venezolano, ¿en qué papel quedan esos aliados? ¿Habría allí algún conflicto de escala bélica, tal vez? A ver, hasta el momento un enfrentamiento China-Estados Unidos o Rusia-Estados Unidos por lo que sucede en Venezuela está descartado, está absolutamente descartado. Y no por los incidentes actuales, está descartado desde hace mucho tiempo en virtud de las realidades y de los intereses de China y de Rusia. Si bien es cierto que China tiene intereses en Venezuela, más que geopolíticos económicos. Si bien es cierto que Rusia tiene intereses en Venezuela, más que geopolíticos económicos, la verdad es que a pesar de esos intereses, tanto la reacción de China como la reacción de Rusia a lo sucedido en Venezuela ha sido bastante tibia. Ujú. Se ha limitado a una declaración de apoyo o de respaldo muy escueta. Si a eso le sumamos que China en este momento, o más bien desde hace algún tiempo, está ocupada en expandir su comercio más que en entrar en un conflicto, y si a eso le sumamos el hecho de que Rusia, por ejemplo, ya tiene su propio conflicto activo y más bien está en una fase de negociación para intentar llevar ese conflicto a un Ujú. punto muerto, pues es muy poco probable, en verdad, muy poco probable que China y que Rusia se involucren en una acción militar o en una escalada militar en Venezuela para defender a Nicolás Maduro o a lo que quedó de su administración en el poder. Ujú. Ok, Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias por toda esta conversación y sobre todo por, digamos, mantenerte allí primero en la línea informativa desde Caracas. Muchísimas gracias. Gracias, A Alejandro ustedes, Linares, gracias. periodista venezolano que tenía bien conversar con nosotros desde Caracas y ya nos contará, me imagino también en los próximos días, cuáles son las primeras reuniones o los resultados de este primer encuentro de esta delegación norteamericana que ya está dispuesta a conversar con el gobierno de Delcy Rodríguez. Así